Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Vamos a iniciar, ya son las 4 en punto. Gracias por estar puntual en esta reunión. Pues la verdad que felicitarlos, varios de ustedes pues ya han hecho las tareas y las evaluaciones. Sé que han tenido semanas bastante cargadas, pero han estado ahí. Y a los que todavía no, pues motivarlos a que sigamos adelante. Para los que hicieron ya lo que es la sesión de aprendizaje, ya saben que esta semana estuvimos viendo lo que son los objetivos y las competencias del programa. Dimos algunas pinceladas del cerebro lector. También les di algunas pinceladas sobre teorías del andamiaje, modelaje y niveles de comprensión lectora. Entonces yo los invito a que sigan investigando más respecto a los niveles de comprensión lectora porque hay bastante material, incluso dentro de la sesión de aprendizaje, pero era opcional. Les daba ahí que ustedes también podían ver lo que es su comprensión lectora en los 3 niveles, que ya saben que es literal, inferencial y crítico. La obra que les presenta es 100 años de soledad. Entonces, si alguno no la ha hecho, pues ahí lo dejo para que de repente lo vaya haciendo, pues va aumentando de nivel de dificultad y pues les cuento que pues es bastante arduo, pero es muy bueno para que uno mismo conozca cuál es su nivel de comprensión lectora y en qué etapas uno puede ir también mejorando. Entonces, yo los invito a que hagan los ejercicios. Ya saben que si quieres conocerlo o si quieres saber más, es totalmente opcional. Ahora, lo demás sí hay que irlo realizando. Entonces, vamos a seguir platicando el día de hoy respecto al tema de la sesión de aprendizaje eh, y posteriormente vamos a ir viendo las lecciones focales, vamos a ir viendo el antes, durante y después. Ya saben que esta es lectura guiada parte 1, hay parte 2 y hay parte 3, así que tenemos bastante que estudiar respecto a la lectura guiada. Vamos a continuar. Para los que acaban de ingresar, les pido que puedan escribir su nombre en el chat, por favor, para que tengan la asistencia. Es muy importante. Ya saben que si dice MR, sigo siendo yo, pero desde otro dispositivo por si les llega algún mensaje. No es nadie extraño. Sigo siendo yo. Por favor, si les llega algún mensaje en particular, ahí me responde. Ahora sigamos y ya tenemos aquí la siguiente diapositiva, es las competencias del programa. Ahora, alguno de ustedes, por favor, apóyenme. Las competencias del programa, ¿cómo se dividen? Según lo que acabamos de ver, ¿cómo se dividen según el video? ¿Cómo están divididas esas competencias del programa? También me lo pueden escribir en el chat. ¿Se recuerda? ¿Cómo están divididas? Vamos a ver. Antes de leer, después de leer y durante la lectura. Antes de leer, después de leer y durante la lectura. Excelente, gracias, señor María. Así es. Antes, durante y después, o al concluir o al finalizar. Hay diferentes autores que le denominan de diferente forma, pero en conclusión es lo mismo. Gracias, señor. Así es. Antes, durante y al concluir. Y son 21 competencias en total. 21. Y esas 21 están distribuidas exactamente en lo que nos acaba de decir ahorita señor María, en antes, durante y al concluir. 5 competencias pertenecen al antes. 10 competencias pertenecen al durante y 6 competencias pertenecen al concluir, al finalizar o al después de la lectura. Entonces es muy importante que tengamos en mente que estas competencias no se van a desarrollar en una semana, no se desarrollan en un mes, no se desarrollan en un año, se desarrollan durante todo el primer ciclo de la primaria. Habíamos hablado anteriormente que nosotros vamos a estar trabajando lectoescritura inicial, que la lectoescritura inicial se trabaja durante todo el primer ciclo de primaria. Entonces, el programa está enfocado en primero, segundo y tercero, pero varias de las cosas que vamos a ver acá o varios de los temas que vamos a ver, los podemos también aplicar para los demás grados. Eso quiere decir que estos temas no solo son únicamente, específicamente para primero, segundo y tercero. El antes, el durante, al concluir se puede dar en la preprimaria, se puede dar en cuarto, en quinto, en sexto,
incluso se puede dar en nivel básico también, pero es muy importante que tengamos los principios muy claros. Ahora, aclarado que son 21 competencias y cómo está distribuido, ya sabemos que es durante 3 años que los vamos a estar trabajando fuertemente. A ver, al antes, al durante y al concluir se le va a llamar proceso lector. Así es como se le llama. Ese es el nombre. Cuando estamos aplicando un antes, un durante y un después, ese proceso inmediatamente que se les queda en la mente se le llama proceso lector. Y es muy utilizado en todos los países, creo que en habla hispana e incluso los que tenemos un idioma diferente también utilizan este proceso porque es muy importante que la comprensión lectora se vaya dando de forma gradual. Es decir, que el proceso lector es un camino, es un paso, son pasos a seguir. ¿Se recuerdan que cuando hicieron la sesión de aprendizaje que acabamos de pasar, yo les estaba indicando respecto al andamiaje? Entonces, el andamiaje son pasos, son estrategias, son procesos mentales, actividades que facilitan que el estudiante vaya transitando en ese camino de la comprensión lectora. Pero para ellos también es muy importante el otro tema. A ver, cuando estábamos hablando en la sesión de aprendizaje de andamiaje, ¿cuál venía acompañado a la par? ¿Quién me lo puede decir? Modelaje. Eso, muy bien. Modelaje. Señor Vida, ¿usted qué me respondió? Por favor, ¿qué es modelaje Ya. o qué considera usted que es modelaje? Modelaje es cuando nosotros leemos y los niños toman el ejemplo de lo que nosotros vamos leyendo o la forma en la que nosotros leemos. Usted dijo la palabra clave, ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Nosotros vamos a hacer el ejemplo para ellos de cómo leer, cómo escribir. Ellos imitan incluso cómo caminamos, imitan nuestras expresiones. Tal vez ellos no decían Dios santo y la maestra sí lo dice a cada rato, ellos también van a decir Dios santo. O sea, ellos imitan todo lo de la maestra o el profesor. Recuerden que primero, segundo y tercero son años claves, tal vez tercero ya se van desprendiendo un poquito más, pero en primero y segundo, para ellos todo es el profesor, todo es la maestra. Tal vez mamá o papá les dicen, no, eso es rojo. No, la maestra me dijo que lo pintara de verde porque así es. Entonces, lo que ustedes digan prácticamente es ley. Y a veces hay ciertos conflictos con algunos padres de familia por eso, pero es muy fundamental. Ellos van a aprender, por ejemplo, por imitación. Entonces, a la par del andamiaje va también el modelaje. Entonces, el andamiaje lo podemos ver como una serie de pasos y el modelaje lo podemos ver de cómo el profesor lo va a hacer. Y cuando el profesor lo haga, lo tiene que replicar con todos sus estudiantes. Entonces, el profesor lo hace y 5 niños más lo van a hacer, 10 más lo van a hacer, 30 más lo van a hacer. Y de ahí viene la importancia de que el profesor, la maestra, el docente, tiene que ir muy preparado y muy seguro de lo que va a ir a hacer. Porque de repente, y lo podemos ver re bien con algunas faltas de ortografía. Entonces, me pasó a este grado y escribí esta palabra así, y cuando uno va a ver a algunos maestros, resulta que el maestro también escribía así, entonces eso queda como que escrito, tatuado. Entonces, es muy importante que todo profesor se prepare, andamiaje y modelaje. Ahora, ¿por qué es muy importante comenzar con el antes? Recuerden que nuestros estudiantes no son lectores autónomos, pero nuestra meta es que lleguen a ser lectores autónomos. Por ejemplo, un estudiante que nunca ha pasado un proceso lector, retomemos otra vez el proceso lector. Lo primero que hace es que ustedes le dan un cuento, lo agarran, pongan mucho ojo, lo agarran y no se detiene mucho a ver la portada, no se detiene mucho a ver el título, mucho menos se detiene a ver quién es el autor, quién es ilustrador y menos se va a detener a darle vuelta al libro para ver qué hay en la contraportada. A veces en algunos libros infantiles en la contraportada hay más dibujos y en algunos que están más avanzados hay reseñas. Entonces hay algunos que solo vienen, le agarran el cuento y comienzan a leer inmediatamente. No hubo un antes y es muy importante porque la comprensión lectora comienza desde el antes, desde que agarra ese libro, comienza a leer el título y aunque digamos autor, ilustrador, reseña, es muy importante. Desde ahí comenzamos a activar.
es muy importante que el estudiante conozca cada uno de los pasos. Tal vez no los va a conocer como el nombre de antes, durante o al concluir, o estrategia tal o estrategia otra. Tal vez no los va a conocer así, pero intuitivamente lo va a comenzar a hacer. Y yo sé que ustedes ya lo han visto con sus estudiantes que han estado trabajados, que ellos, aunque ustedes ya no se los digan, ya es algo de ellos que comienzan a explorar el libro antes de leerlo. Comienzan a hacer sus propias conjeturas, sus propias predicciones. Entonces, eso es muy importante porque al final ellos, ya cuando estén en edad adulta como nosotros, como les dije cada vez, aprenden a manejar en bicicleta y puede ser que si dejaron de practicar en algún momento tambaleen, pero vuelven a retomar. O sea, eso no se olvida. Nunca, nunca se olvida. Otro ejemplo, por ejemplo, es que a veces hay algunos niños de que solo leen en el durante, hablando del durante, y hay alguna palabra en especial que ellos desconocen, no conocen el significado y solo lo dejan pasar. Solo lo dejan pasar, no tienen aquel sentimiento de, por el contexto, yo puedo inferir qué puede significar esto, aunque sea muy sencillo. O voy a ir a buscar al diccionario, o por lo menos voy a preguntarle a mi maestra o a mi profesor. No, solo lo leen y ahí se queda todo. ¿Por qué? Porque ellos no han pasado por un proceso lector. Aunque para nosotros puede ser como que a veces muy obvio lo que hay que hacer, para ellos no lo es. Todo tiene que ir con andamiaje y modelaje. Bueno, vamos a continuar porque tenemos que hablar de muchas cosas. Bueno, miremos aquí el antes. Vamos a comenzar ahorita con el proceso de lector en el antes. Ahí en la presentación dice, activar los conocimientos previos es igual a encender la luz. Eso quiere decir que vamos a comenzar a iluminar la mente de nuestros estudiantes. Vamos a comenzar a iniciar la ruta de la comprensión lectora con el antes y con sus conocimientos previos. Ahora, en los conocimientos previos tenemos 5 competencias, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ahora, yo les pregunto en general, ¿por qué creen que es muy importante identificar al autor e ilustrador? ¿Por qué creen que es importante? Ayúdenme. ¿Qué se les viene? ¿Por qué creen que es importante identificar un autor o un ilustrador? ¿Solamente porque es un paso a seguir? ¿Por qué es importante? ¿En qué nos va a ayudar? No solo lo pensemos para ese momento, ¿para qué nos va a ayudar? Aparte de activar los conocimientos previos, aparte, ¿para qué nos puede ayudar a identificar el autor o ilustrador del libro? Vamos a ver, no lo vamos a hacer, como ya no se puede decir dedocráticamente, lo vamos a hacer con el puntero. Vamos a ver. Señor Yasmín, ayúdeme por favor. ¿Por qué es importante identificar a un autor o a un ilustrador en un libro? ¿Por qué usted cree que es importante? Para tener una conexión más cercana, bueno, me pasa en lo personal, me gusta ver la biografía de la persona, del autor de mi libro, para yo tener una conexión con él. O sea, me imagino que por eso es la importancia de conocer al autor del libro antes de. Exacto, para tener una conexión, que ellos sepan que simplemente no es un objeto, sino que detrás de esas letras, detrás de esas páginas, hubo una persona, hubieron personas que pusieron todo su amor, toda su creatividad para que ese libro fuera leído por ellos. Eso quiere decir que para que ellos mantengan un diálogo, para que no sea algo tan frío. O sea, ahí está solo el pachón, ahí está solo la sí, ahí está solo el libro. No, ese libro lo escribió alguien y ese alguien es una persona. Es una persona que le gusta que los demás conozcan sus sentimientos, sus pensamientos. Y no solo hay personas que expresan eso a través de lo escrito, hay personas que también lo expresan a través de dibujos. Ahí es donde entran los ilustradores.
Entonces ya los niños ya comienzan a pensar, a mí me gusta dibujar, puedo expresarme. Lo importante aquí es que los niños puedan expresarse también. Entonces, si yo leo, si yo escribo algún cuento o hago alguna imagen, alguien más lo va a disfrutar como yo lo estoy disfrutando. Entonces, es muy importante ese diálogo que se va a tener con el autor. Y aparte de eso, lo que dijo lo que dijo señor Yasmín es muy importante. A mí también, yo hago algo también muy similar. Veo un autor y antes de leer el libro, lo primero que hago es eso, buscar la biografía. Y cuando voy leyendo el libro me doy dando cuenta a veces que muchas cosas que a ellos les pasaron en lo real, lo trataron de plasmar de otra forma, tal vez ficticia, pero basado en sus experiencias en los libros. Sí, pues, o sea, ella tuvo un desamor y aquí plasmó un desamor que parece muy similar al que ella tuvo. Ella tuvo un final triste en su vida real, pero en su libro le quiso poner un final feliz. O sea, era lo que ella anhelaba. Entonces, al final uno cuando va leyendo ya puede armar las inferencias, el nivel crítico también, me gusta, no me gusta, y uno ya puede armar muchas cosas. Entonces, es muy importante eso para mantener el diálogo. No es simplemente un libro, ese libro también lo hizo una persona y en el futuro ellos pueden ser esas personas que también hagan libros, que también nos va a servir mucho para cuando miremos la escritura creativa. Muy buen aporte, señor Yasmín, y no quería participar. Bueno, continuemos entonces. Diferencia entre libros de ficción y no ficción. O sea, aquí es identificar lo real de lo imaginario. Vuelvo a lanzar la pregunta al aire. ¿Por qué es importante que reconozcan qué es real y qué no es real? ¿Por qué ustedes consideran que es importante trabajar esta competencia con ellos? ¿Voluntarios? Así como decíamos en el video, se vale equivocarse, estamos en aprendizaje. ¿Voluntarios? Vamos a ver. Vamos a ver, están muy tímidos hoy. A ver, señor Vilmita. Señor Vilmita, ¿por qué usted cree que es importante identificar o enseñar esta competencia entre libros de ficción y no ficción? ¿Por qué es importante? Bueno, yo pienso que el niño, es importante que el niño sepa que la lectura que está o que se va a leer es realmente algo que existe, algo que sea real, o también que identifique si es imaginario, porque a veces los niños preguntan, señor, ¿ya eso existe? O eso sí, entonces hay una duda entre ellos y si hay personajes en el tema que son imaginarios, ¿verdad? Que entonces ellos no saben identificar a veces eso. Exacto, gracias, señora Vilmita. Aquí también tenemos un comentario en el chat que dice para que ellos empiecen a tomar conciencia de lo real y lo irreal dentro de nuestro diario vivir. Exacto. Fíjense que uno dice, o sea, no es importante. Sí es importante. ¿Por qué? Porque ya en la edad adulta es que todo tiene un porqué que se va a desarrollar después. Para ellos es muy importante conocer que los dinosaurios sí existieron. No están actualmente aquí, pero sí existieron. Ya estamos hablando de textos informativos y científicos. E incluso ya los estamos introduciendo a textos de un alto nivel. Pero también es muy importante que ellos conozcan que hay cosas que son fantasiosas e imaginarias. ¿Por qué? Porque cuando estén a la edad adulta como nosotros o ya estén más grandecitos en la primaria, básico, diversificado, no van a ser tan fáciles de timar o engañar. Porque ya hubo un docente que durante 3 años seguidos le estuvo enseñando cómo identificar cosas reales, cosas imaginarias, cosas que son verdaderas, cosas que son falsas. Entonces, eso les va a ayudar bastante. No solo para ese momento, sino para después. Recuerden que la lectura no es solo decodificar como lo vimos la vez pasada, que les puse ahí un texto que podíamos leer y luego aparecía uno en chino. ¿Y ahí qué pasó? O sea, y luego imagínense que a ustedes les aparece un texto en chino, en mandarín o en simbología y le tiene que firmar, pero usted no conoce, ¿verdad? Entonces, es muy importante
que ellos lo sepan porque al final, en el futuro, ellos ya van a analizar, ¿será que esto es cierto? Le vamos a enseñar a cuestionar, porque hay cosas que son verdaderas, hay cosas que son falsas, hay cosas que son reales y hay cosas que son imaginarias. Solo que nosotros al principio se les estamos presentando de una forma bonita para niños, pero conforme ellos vayan avanzando va a ser totalmente diferente. Vale, continuemos. Vamos a seguir analizando más diapositivas. Ajá. Ah, muy bien. Vamos a ver, tengo una maestra que está esperando, aquí está, muy bien, disculpe, es que me emocioné tanto que no vi que querían entrar. Ahorita vamos a ver, ya vamos a tener más participantes. Miremos acá, responder a preguntas generales sobre la naturaleza del texto. Ahora, aquí hay que aclarar algo, ¿qué es la naturaleza del texto? Bueno, la naturaleza del texto es identificar el tipo del texto. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Sí, es identificarlo. ¿A qué me refiero con esto? Si es periodístico, si estamos hablando de poesía, si estamos hablando de narrativa, es decir, cuento, fábula, leyenda, esos son narrativa. Si es netamente informativo, si es un artículo, yo les estoy mencionando tal vez ya textos que ya son de un alto volumen, pero conforme ellos vayan avanzando, ustedes les pueden ir introduciendo esto. O sea, primero van a trabajar ficción y no ficción. Ese es el primer paso. Cuando ellos hayan entendido qué es real y qué es imaginario, ya se pueden pasar a responder preguntas generales sobre el texto, la naturaleza del texto. Cuando habla de la naturaleza del texto, está hablando qué tipo de texto es. No es simplemente quedarnos en es real o es imaginario. Hay que avanzar. Ellos tienen que aprender por las características del texto cuándo es un cuento, cuándo es una leyenda, cuándo es una fábula, cuándo es un texto científico. Por ejemplo, si les estamos presentando una enciclopedia de dinosaurios, eso es un texto científico. Si nosotros de casualidad encontramos un texto que es un artículo hecho para niños y que es muy fácil de entender, entonces le podemos presentar ya un artículo que esté al nivel de ellos. O sea, nosotros le podemos ir enseñando, entonces ellos ya van siendo expuestos, porque es muy importante, van siendo expuestos a diferentes tipos de textos. No solo cuento, 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 cuento. Claro, no estoy desprestigiando el cuento, no me vayan a malinterpretar, pero que se pasen los 3 años solo con cuentos, ahí es donde uno ya dice, no, el cuento es mi base fundamental. Lo podemos ir introduciendo durante todo el año, pero tenemos que aprender a variar. Es muy importante que nosotros les enseñemos diferentes tipos de texto. Entre más textos ellos conozcan, metiéndolos gradualmente y que sean adaptados para ellos, esos niños se van a hacer una maravilla, ¿sí? Esos niños van a aprender a captar ideas principales de diferentes datos, de diferentes textos. Van a aprender a buscar información de otros. O sea, hay muchas formas de trabajar. Por eso les digo, no me vayan a malinterpretar porque no estoy diciendo solo cuentos, o en el sentido de que ahí solo nos quedemos. No, hay que exponerlos. Periódicos, revistas para niños, artículos también hay para niños. Las fábulas también ya están adaptadas para niños, o hay unas fábulas que ya son bien cortas que se pueden dar y les pueden ir explicando, incluso les puede ayudar para temas de comunicación y el lenguaje. O sea, todo puede ser de una forma integrada, no tiene que estar aislado. Si trabajamos todo de una forma aislada, ahí es donde vamos teniendo cabos sueltos. O sea, la cadena se rompió en algún momento y el pobre niño solo tiene cortos circuitos en su mente porque no logra cómo cazar toda la información. Y de repente uno dice, pero yo sí se lo enseñé, pero no lo sabe. Es porque no hubo una ruta correcta de cómo írselo introduciendo. Entonces, todo es, el maestro tiene que ser muy estratégico, no solo es dar por dar. Es lo que yo les decía la vez pasada. Si vamos a dar los sustantivos, busquemos un cuento, busquemos una narrativa o busquemos cualquier otro tipo de textos donde hayan bastantes sustantivos. Vamos a tener la lectura guiada, tranquila, normal, con todos los pasos con el proceso lector, y cuando llegue comunicación y el lenguaje, retomamos la lectura para identificar cuáles son los sustantivos propios. ¿Qué sustantivos comunes encontraron ustedes en esta lectura? Ya no hay cabos sueltos, sino que todo va a ir así unido, como les digo yo, hilvanado. Hilvanadito, todo con una puntadita bien bonita.
Entonces ya todo se mira como con una secuencia súper linda. Pero si hacemos una puntada grande, luego hacemos otro punto al revés y luego hacemos diente de perro, o sea, al final el niño se va a quedar confundido. Bueno, ¿cómo tengo que trabajarlo, verdad? Esto es haciendo una analogía, ¿verdad? No se vayan a poner a abordar en el periodo de lectura, pero ahí estamos. Por eso es muy importante identificar estos tipos de texto. Pero primerito, ustedes son los primeros que deben de saber cómo distinguirlos. Y aquí es donde yo los voy a invitar a que comiencen a indagar. ¿Cuál es la característica de un cuento? Que yo sé que lo saben. ¿Cuál es la característica de una fábula, de un artículo científico? Entonces, para que ustedes tengan todas las herramientas ya listas. Ahora, vamos con la siguiente. Predice lo que ocurrirá en el libro basándose en el título y las imágenes, ¿sí? Esa es la otra competencia. Y esto es anticipar lo que va a suceder. Piensen ahorita, ¿qué preguntas hacen ustedes para hacer la predicción? ¿Qué preguntas usan ustedes? Les voy a dar unos minutos, ¿no? Unos segundos para que piensen. ¿Qué pregunta hago para realizar la predicción? No el proceso, no la lección focal. Solo qué preguntas utilizan ustedes para ayudar a los niños a predecir. Piensen ahí, piensen. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver quién tengo aquí. A ver, señor Jamie. Señor Jamie, ayúdeme, por favor. ¿Qué preguntas utiliza usted para ayudar a los niños a predecir? ¿Cuál es la que usa? ¿Cuál es la recurrente? ¿Cuál es su base? ¿Qué cree usted que le sucederá al ratoncito en el río? Por ejemplo, podría ser dependiendo, ¿verdad? De lo que estemos leyendo. Entonces ellos empiezan a decir, ay, va a poder nadar, o lo va a trasladar, o lo va a pasar del otro lado, no sé, la jirafa, o empiezan a predecir, ¿verdad? Entonces, después, en el transcurso de la lectura, ellos se darán cuenta si su predicción fue lo que ellos indicaron o no, ¿verdad? La comprobarán o a ver si es verdadero o no lo que sucederá más adelante, ¿verdad? Puede ser esta o podría ser también si apenas estamos en la portada y está el título, por ejemplo, Andy Caramelo es uno de los cuentos que les encanta a los niños, entonces sería, este es el cuento de Andy Caramelo. ¿Por qué se llamará Andy Caramelo? Entonces ellos empiezan a predecir, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pero como es dependiendo el texto que estemos leyendo, el título, el cuento, la fábula, ¿verdad? Excelente, muy bien, muy buena aportación, señor. Muy bien, la felicito. Voy a leer también la que puso señor Vida en el chat. Dice, ¿de qué tratará la lectura? ¿Qué creen que sucederá con el personaje? Base, y los dos aportes son muy buenos y hay que destacar algo. Todos tienen que estar redactados en tiempo futuro. ¿Sí? Eso sí es regla, tiempo futuro. Lo que ustedes, ¿de qué tratará? ¿Qué creen que sucederá? O sea, todo eso tiene que ir en tiempo futuro. Tal vez el niño no va a entender muy bien tiempo futuro en primero primaria, tal vez todavía no, pero la maestra o el profesor, él ya le está enseñando tiempo futuro sin que él se dé cuenta. O sea, es muy importante que todas sus redacciones, en este caso, para las preguntas que van a utilizar, estén en tiempo futuro. Y los niños tienen que responder igual. Ojo con eso. Yo creo que Andy Caramelo se llamará, o creo que a Andy Caramelo le pusieron, o le dirán, o creo que Andy Caramelo se enfermará, o creo que Andy Caramelo irá con el doctor, o creo que Andy Caramelo comerá, o cosas así. O sea, todo tiene que ir en futuro. O sea, él tiene, o yo pienso que lo que pasará, o sea, al niño también le van a enseñar que su respuesta vaya en futuro. Tal vez no lo vayan a atormentar con futuro, simplemente le van corrigiendo
sin estar diciendo, mire esto y lo otro, cómo ellos tendrían que ser, o ustedes ahí es donde les van moldeando, van utilizando el modelaje, la imitación, para que la respuesta de ellos también vaya en futuro. Eso sí es básico. No es predicción, sino va en futuro. Tal vez pueden haber unos cambios gramaticales, sí, en algunas, pero en general tiene que ser pregunta en futuro, respuesta en futuro. Si lo dicen pasado, si lo dicen presente, lo van corrigiendo. ¿Sí? Ahí le van ayudando, le van diciendo cómo lo podría decir, pero es muy importante que esté en futuro. Y lo que mirábamos, ¿se recuerdan cuando estábamos viendo en la sesión número 2 lo que es el aprendizaje lúdico? ¿Se recuerdan cuando a ella mencionaba la recompensa cerebral que se daba a través de la satisfacción de una predicción? Resulta que aquí hay recompensa cerebral, ¿sí? O sea, él va a predecir y va a estar atento. O sea, el niño se motiva, está atento porque quiere saber si su predicción es acertada o no. Si es acertada, esa recompensa cerebral hace que se sienta eufórico, se sienta bien, quiera seguir participando. Si no, también hay una recompensa cerebral menor, pero igual se le va apoyando, ¿verdad? Entonces ya la próxima vez él va a decir, ah, ya sé por qué lo dijo, porque recuerden que dentro de las lecciones focales está predicción y evidencias. Lo vamos a ver más adelante, ahorita no. Entonces ya le vamos a ir dando esos tips para que sus predicciones cada vez sean más certeras. Pero igual recuérdense que se vale equivocar en las predicciones. Pero para ellos es muy, muy emocionante predecir. Bueno, continuemos. Relaciona sus propias experiencias. Y aquí es muy importante establecer un propósito. Ellos cuando relacionan sus propias experiencias con la lectura es porque se va a establecer un propósito, ya sea que sea disfrutarlo, ya sea que sea aprender o cualquier otro propósito, perdón, que ellos tengan. Pero aquí cuando estamos relacionando las experiencias, establecemos propósitos. Y conforme vayan los diferentes tipos de texto, los propósitos van a ir cambiando. Entonces ellos van a entender que, voy a utilizar este libro para sacar datos, o este libro me va a ayudar para tal tema, o de repente, esto me puede ayudar para esto. Entonces, así es como va la situación, ¿verdad? Se van estableciendo propósitos de a poco y el niño lo va comprendiendo. Por eso le digo, a veces no, yo sé que ustedes no lo hacen, pero es importante aclararlo. A veces no hay que hablarles con ellos de tecnicismos. Los tecnicismos lo manejan ustedes, ¿sí? Ustedes manejan todo lo que es todos esos tecnicismos como proceso de lector, competencias, futuro y todas esas situaciones. Pero mientras tanto estemos ahí con ellos, lo que vamos a hacer es que los vamos a acompañar, los vamos a agarrar de la mano y los vamos a llevar en el camino donde a ellos se les facilite más. No estoy diciendo, cuando hago de facilitar más, que todo sea fácil, que no haya complejidad, sino que les llevemos en un proceso guiado, donde ellos puedan desarrollar un nivel literal, un nivel inferencial, un nivel crítico, que vaya desde actividades de nivel fácil, actividades de nivel medio y actividades de nivel complejo. O sea, llevémoslos ahí, pero vamos a hacer que su ruta no sea como caótica, porque entonces ya no lo disfrutan. Entonces, por eso es muy importante que ellos relacionen sus propias experiencias. Paso. Tiempo. Yo sé que a veces el tiempo es un factor que nos juega mal, pero más o menos estamos hablando entre 5 a 10 minutos. Bueno, ¿qué pasa con la preprimaria? ¿Qué pasa con primero especialmente? A veces esos 5 o 10 minutos no alcanza. Ahí podríamos trabajar de 15 a 20 minutos el antes. Algo que quiero aclararles es que, por ejemplo, no es que en el primer día vaya a dar antes, durante y después de la lectura, porque a veces es esa concepción, ¿verdad? Antes, durante y después de la lectura, día 1, antes, durante y después de la lectura, día 2. No, sino que el antes puede suceder en el día 1. El durante puede suceder en el día 2, día 3. Y el después puede suceder en el día 4 y en el día 5. O ustedes, dependiendo las lecciones focales que vayan a trabajar, se puede dar de diferentes formas. No es que ahorita, antes, luego, después y los 30 minutos no me alcanzaron para nada. No, por eso son 5 días con el mismo libro. Entonces vamos a ir entendiendo más o menos cómo es que vamos a utilizar el tiempo. Son 5 días continuos trabajando en la misma lectura. Y lo que les decía, no es hacer lo mismo todos los días. Porque entonces ahí lo único que vamos a hacer,
otra vez el libro, y otra, no. Vamos a redescubrir el libro de diferentes formas durante esos 5 días, ¿sí? Eso es muy importante que quede claro. Pero ese tiempo del antes, regularmente, tiene que durar de 5 a 10 minutos. Ya con primero, con prepa incluso, puede durar de 15 a 20. Pero lo más importante es que lleguen a alcanzar las competencias. Eso es lo más importante. Sí, eso sí debe de quedar claro, es lo más importante. Les damos como una medida, pero tampoco es como, ya me pasé a 11 minutos, no, no, no. Pero sí es muy importante ir acomodándolos ese tiempo, porque el tiempo antes sí está comprobado que debe durar entre 5 a 10. Cuando están iniciando o son lectores bastante jóvenes como primero, preprimaria, sí puede durar más, pero conforme vayan avanzando, vayan a sexto, vayan a primero básico, vayan a diversificado, el tiempo tiene que durar de 5 a 10. Eso sí más o menos sí está como establecido. Bueno, vayamos acá. Vamos acá y vamos a analizar el durante, ¿sí? Ya hablamos todas las competencias del antes, ya hablamos de ese momento lector, vamos a hablar de las competencias del tiempo del durante, ¿sí? Acá es comprender gradualmente el mensaje, es lo que yo le decía, aquí puede durar incluso 2 días, de 30 minutos. Ya durante el día 1 vimos el antes, ya en los demás días podemos ir distribuyendo los diferentes pasos o los diferentes momentos del proceso lector. Entonces por eso aquí es donde más competencias hay. Aquí hay 10 competencias a trabajar. En el antes habían 5, perdón, hay 5. Aquí en este momento hay 10 competencias para tener una gran diversidad de lecciones focales, porque aquí es donde va a ser el contacto directo o el diálogo directo con la lectura. Entonces aquí es donde el niño viene y comienza a hacer explosión, o sea, qué es lo que va a entender, qué no va a entender, lo que tiene que releer, lo que tiene que descubrir, todo lo que se puede hacer para que ese texto quede lo más comprendido posible. Y a esto es igual a llamarle lectura consciente. O sea, aquí vamos a hacer que nuestro estudiante pues se sumerja, que aprenda las estrategias, las actividades. Las estrategias le vamos a llamar lecciones focales que debe de utilizar para poder comprender mejor el texto. Pero me quiero enfocar solamente a una competencia. No se van a preocupar, no vamos a ver las 10. Yo me quiero enfocar solo a una, que es muy importante en la lectura guiada. Muy, muy, muy importante. Y es leer en voz alta. Bueno, vamos a comenzar a preguntar acá. Vamos a ver. Señorita, disculpe si esperó mucho en la sala, no me había dado cuenta, disculpe, no me había dado cuenta, pero sí le pediría que me apoye en esta actividad. Señor Tita, ¿cómo daría usted la lectura oral? ¿Cómo daría usted la lectura? Para usted, ¿qué es importante en la lectura oral del maestro? ¿Qué yo como maestro tengo que saber para hacer esa lectura oral? Imitar los sonidos, cambiar la letra o cómo lo contamos. Tiene que ir, ay no, no sé si está bien. Tranquila, vamos a ver. Y la lectura, lo que dijo sí es... como dramatizarlo, como ir imitando el sonido de las, o sea, cómo se cuenta. Muy bien. ¿Qué más? Ahí está, no hay problema. Uno también cambia la voz para poder contarle un cuento a los niños. Nos tenemos que bajar al nivel de ellos para que ellos vayan comprendiendo y entendiendo. A veces nos toca dramatizar también. No sé. Muy bien. Muy bien, ahí estamos. Usted mencionó 2 cosas muy importantes ahorita. Una, imitar los sonidos y uno, el tono de voz. En la lectura oral, ahorita la voy a seguir ayudando, señorita. En la lectura oral es fundamental. El docente debe practicar antes el cuento, ¿sí? Yo sé que a veces no tenemos tiempo. Yo sé que a veces hay mucho que hacer.
pero sí es muy importante que por lo menos una vez usted practique solo el cuento. Porque si se está equivocando repetidas veces durante el proceso, eso ya no es muy conveniente, ya no es muy conveniente. A veces nos equivocamos y incluso cuando estamos hablando nos equivocamos y es normal, pero si hay mucha equivocación durante el cuento, ahí sí hay un problema, porque recuerden que ustedes son el ejemplo, ustedes están modelando. Entonces, aquí imitación de sonidos. Si hay una vaca, hacemos el sonido de una vaca. Si hay un perro, tratemos de imitar los ladridos. Signos de interrogación, signos de admiración. Es muy importante hacerlo. Los cambios de voz o de modulación. Si hay muchos personajes en ese cuento, tratemos a la manera de lo posible de ir haciendo diferentes tonos de voces. No ser monótonos. Ya saben que no podemos ir en la misma línea. Tenemos que tener bajos, tenemos que tener altos, tenemos que mostrar expresividad en nuestro rostro. Eso es muy importante y es base. O sea, no podemos ir a la lectura. Eso sí es como un pecado capital. No, mentira, no. Pero sí, en enseñanza sería como un pecado. El no haber leído antes nosotros el cuento. ¿Sí? El ir también con los niños a ir a descubrir el cuento. Eso es un pecado en enseñanza, porque entonces ni siquiera nosotros mismos vamos a saber qué tenemos que hacer, nosotros mismos no nos preparamos para saber si yo tenía que modular o incluso si podría introducir una novedad. Tal vez podría haberme llevado un títere que me llevara de apoyo, o incluso yo me pude haber puesto una capa porque voy a ser un superhéroe. O sea, introducir las novedades también ayuda mucho en la lectura oral para el maestro. Con nuestros estudiantes es otra situación, porque con el maestro sí hay mucha exigencia, en el sentido de que tiene que ser un muy buen lector, muy buen lector. No tiene que ser aquel docente que no, tiene que ser un docente que capture a su grupo de estudiantes y que sea llamado un cuentacuentos. Y así lo vamos a resumir. En la lectura oral del maestro, él tiene que ser un cuentacuentos. Tiene que ser capaz de cautivar a la mayoría de niños. Sabes que hay algunos niños que de veras, pero a la mayoría de niños, incluso aquel que anda molestando, que se quede cautivado por su maestro. Entonces, sí, uno de los primeros pasos es practicarlo solo, sin estudiantes. Por lo menos una vez. Si lo puede practicar más veces, si lo puede practicar contándoselo a sus hijos para más o menos determinar las reacciones, si lo puede contar en frente de una familiar que le tenga mucha confianza para que le dé sus observaciones, porque es muy importante que nosotros seamos autocríticos. Entonces, mira, me escuchó bien, lo dije bien, o de repente uno mismo cambia palabras y no se da cuenta, aunque uno lo lea 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, es muy importante todo eso. Creo que alguien quiere entrar, pero vamos a ver. No me aparece ahorita. Ahorita vamos a ver. No me aparece. Vamos a ver que se vuelva a conectar. Eso es muy importante. Entonces, por favor, lectura en voz alta, practíquenlo lo más que puedan. Ahorita que están en su casa, yo sé que hay muchas cosas que hacer porque he hablado con muchos de ustedes y han tenido situaciones bastante difíciles, pero a la medida de lo posible traten de practicar. Agarren un cuento, o ya sea digital o cualquier situación, agarren y comiencen a practicar. Comiencen a ser muy autocríticos. ¿Qué debo de mejorar? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué sí no estoy haciendo bien? Entonces sean muy autocríticos. Ahora, sigamos. Lectura imitativa. Vamos a ver. Señor María Elena, por favor, apóyeme acá. ¿Qué cree usted que es la lectura imitativa? Muy buenas tardes. Yo sabía que me iba a tocar en la siguiente ronda. ¿Qué dijo? Bien, la lectura imitativa, viera de que cuando usted le hizo la pregunta a la primera compañera, me hizo traer a mis recuerdos que con mi compañera Gaby, en una ocasión nos dejaron dar una clase modelo y lo hicimos con un cuento precisamente de Glixi y a todos se nos ponía la piel chinita por la manera en que transmitió el cuento.
la compañera. Ella se agachaba cuando trataba de hablar con voz de niño, hasta ponía su rostro diferente, las manos las empuñaba, se agachaba, se paraba, se estiraba y como dice, imitaba los sonidos y haga de cuenta de que hasta involucró al grupo porque si tenía que mencionar a un determinado animal, ella solo mencionaba el animal y ya el público hacía el sonido. Entonces nos involucraba a todos imitando cualquier sonido de animal o objeto, ¿verdad? Pero sí es muy importante la imitación a la hora de contar un cuento. Gracias, señora María Elena. Muy bien, muy buen aporte. Y sí, es imitarlo. Y algo que mencionó ahí es, por ejemplo, en esta situación nos vamos a enfocar esta lectura imitativa en este aspecto. El docente lo lee, él lo lee, digamos es una pregunta, es una entonación y puede ser un diálogo, lo va a leer, un párrafo corto o una frase corta y le va a pedir a los niños que lo lean como él lo leyó. Esa es la lectura imitativa. Entonces, si el maestro hizo mímica, hizo ademanes, se agachó mientras que leyó esa párrafo, esa frase, los niños van a replicar exactamente lo mismo, lo mismo. Entonces, esto es lectura imitativa. Entonces, aquí estamos haciendo una dinámica diferente y esto sigue siendo modelaje. Entonces, viene un día, entonces les va a explicar a los niños, vamos a hacer otro tipo de lectura. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a leer y ustedes van a poner mucha atención cómo lo voy a hacer. Pongan mucha atención cómo muevo mis manos, cómo muevo mi cara, cómo hago los ruidos, los sonidos, y bueno, muy bien, muy bien. Y con los niños de primera, segunda y tercera se prestan para hacer todo eso. Y bueno, ahora es su turno y como grupo lo hacen. Eso es lectura imitativa. Luego se van a otro párrafo. Claro, aquí tienen que ser muy analíticos de buscar una lectura que les dé para hacer este tipo de lectura imitativa. Que tenga bastantes exclamaciones, que tenga varios personajes para hacer diferentes tonos de voz, bajos, altos, graves, agudos, o si es de animalitos también lo pueden ir haciendo. Así es como se trabaja la lectura imitativa. En resumen, el profesor, la maestra, lee un párrafo o una frase y lo hace estupendamente bien. Magistral, como lo hizo señor Gaby, nos contaba señor María Elena. Y luego los niños van a tratar de imitar eso. Y luego van a ser unos excelentes lectores. Y cuando hayan concursos de lectores o de oradores, creo que le dicen, van a ser muy buenos. Porque desde pequeños les estamos enseñando cómo deben de modular su voz, qué gestos y toda la situación. Bien, eso es lectura imitativa. Ahora vamos con lectura combinada. Todo esto sigue siendo lectura en voz alta, ¿sí? Lectura combinada, le vamos a pedir apoyo a señor Diana. Señor Diana, apóyanos, por favor. ¿Qué es para usted lectura combinada? ¿O qué imagina usted que es lectura combinada? Buenas tardes. Pues ahí yo creo que es igual, sería tal vez incluimos como que todas las lecturas, por ejemplo, oral, y de igual manera estamos imitando, o sea, estamos haciendo la lectura oralmente, pero también se está imitando, o sea, de igual manera estamos ahí combinando, por ejemplo, los dos tipos de lectura anteriores, ¿verdad? O no sé. Bien, muy bien, no se preocupe, ahorita le voy a ayudar. Usted ya hizo su predicción. Aquí la lectura combinada, le explico cómo va la situación. La lectura combinada es entre maestro y alumno. Todas en voz alta, ¿sí? Sigue, nada de lectura silenciosa ahorita, todo es voz alta. ¿Qué quiere decir esto cuando digo docente y estudiante? Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Yo lo he visto bastante en los salones de clase y es una actividad muy usual, pero tal vez no la conocemos con su nombre técnico, como lo colocan en los escritos. La lectura combinada es cuando el docente viene, lee un párrafo y luego todos sus estudiantes leen el siguiente. Luego el docente lee otro párrafo, una frase y sus estudiantes leen el siguiente. O si es de muchos personajes, el docente lo que va a hacer es que va a hacer un personaje y todos sus estudiantes van a hacer otro. También podemos hacerlo por subgrupos. Si hay 5 personajes, este grupo es este personaje 1, personaje 2, personaje 3, personaje 4. Y cuando llega el momento de la lectura, todos tienen que estar atentos y seguirla.
O sea que al final hay un periodo donde tal vez sí se combina la lectura silenciosa, pero al final sigue siendo guiada porque el niño tiene que llevar la lectura. Este ya es como que más avanzada. Estamos hablando tal vez de un primero a finales de año, estamos hablando de un segundo, estamos hablando de un tercero, y claro que en los otros grados funciona re bien. Es esa combinación entre lee el docente y leen los estudiantes. Y puede tener muchas variantes. Pero en conclusión es eso. El docente lee una frase, lee un párrafo y luego sus estudiantes. Luego él vuelve a retomar y luego sus estudiantes, ¿sí? Así es como lo van a ir trabajando. Eso es lectura combinada. No es combinar los tipos de lectura, como ejemplo la oral del maestro o la imitativa, ¿no? Aquí es una interacción entre el maestro y el estudiante. Pero cuando el maestro se queda en silencio, ellos automáticamente tienen que saber que les toca a ellos. Cuando el maestro vuelve a retomar la lectura, entonces ellos ya en silencio siguen. Y así se van. Esa parte de combinación. Esto también nos permite conocer si están llevando la lectura junto con nosotros. Es muy buena. Es un poquito más avanzada, pero es muy buena. Vamos a ver, lectura coral. Le vamos a pedir a, vamos a ver quién tengo acá, a profe Omar, profe Pablo. ¿Para usted qué es lectura coral? Ahí estamos, profe Pablo, lo escuchamos. Vamos a ver. Vamos a ver, profe. Profe, no le escucho. Lo veo, pero no le escucho. No, profe. Houston, Houston, Houston. No, no, profe, no le encuentro. No le escucho. Vamos a ver. Tal vez son los auriculares. ¿O ya los quitó? No, no le escuchamos. Aquí lo veo re bien, pero no lo logro escuchar. No, profe. Escríbame en el chat su comentario mientras que yo le pregunto a alguien más, ¿sí? Escríbame ahí lo que usted cree y yo lo voy a leer cuando termine esta intervención. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Señor Verónica Castro, ¿para usted qué es lectura coral? Señor Vero. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero creo que en eso sí ahí sí me quedé un poco, la verdad. ¿Qué se imagina por coral? Excepto imaginando los arrecifes y el océano. Pero ¿qué significa coral? Coral. ¿Qué puede intuir? Lo que se le venga a la mente. Luego lo vamos a aclarar. Que se lee en voz alta, ¿no? Sí, se lee en voz alta, se lee en voz alta. Pero miren lo que nos acaba de escribir el profe Omar. Dice, es cuando ponemos a todos los estudiantes a leer al mismo tiempo y se van apoyando unos con otros a llevar el ritmo de la lectura. Excelente. Esa es parte de la lectura coral. Ajá. Es que todos juntos, por eso luego coral, como coro. O sea, la palabra viene de coro. Y en un coro hay muchas personas y todos van cantando al unísono, a una misma voz, con una misma entonación, altos y bajos. Y aquí nos ayuda mucho, especialmente cuando tenemos niños tímidos, que tal vez no muchitos solitos les gusta leer, pero en grupos se animan y lo hacen con fuerza. Pero aquí vamos a agregar otra cosa más, que como ellos están aprendiendo a leer, específicamente primero, segundo y tercero, tiene que haber un líder. Y el líder siempre va a ser el maestro. Entonces, dentro de la lectura coral, el maestro tiene que estar involucrado. No es ninguno de los estudiantes, por más pilas que sea. No, es el maestro el que va a llevar el ritmo. Recuerden, seguimos en modelaje. Y los primeros 3 años de la primaria son muy importantes. Entonces, si en algún momento tal vez practicaban la lectura coral solo ellos, hagámosle una pausa y ahora metámonos nosotros, porque nosotros vamos a ser los líderes, nosotros vamos a liderar ese coro, vamos a llevar el ritmo, porque a veces no nos funciona porque se lo llevan de juego,
Y uno quiere leer más alto y otro quiere llevar liderazgo y el otro ya pelea como de liderazgos ahí y a veces no funciona. No, aquí el líder sigue siendo el maestro en la lectura coral. Él es el que sigue ayudando. Todos juntos, pero el líder es el maestro. Él también está leyendo junto con ellos. Muy bien, ahora vamos a lectura por turnos. Vamos a ver. Señor, vamos a ver. ¿Quién? Vamos a ver. Señor Carolina. Señor Carolina, bienvenida. Disculpe también por la tardanza que no me he dado cuenta que estaba esperando en la sala. A ver, señor Carolina, apóyeme acá. Para usted, ¿qué es lectura por turnos? Siempre hablando en voz alta. Buenas tardes. Para mí, la lectura por turnos es que el maestro le va indicando al niño qué párrafo o qué página va a leer. Eso es para mí lectura por turnos. No sé si estoy bien o estoy mal. Así de sencillo, así es. Eso es lectura por turnos. Es cuando el docente le va indicando a cada uno de sus estudiantes en qué momento le toca leer. Ya es una forma más individual. La anterior era grupal, aquí es individual. Ahorita le toca a Juan, ahorita le toca a Rosita, ahorita le toca a Eliezer, ahorita le toca a Luz María. Entonces, cada quien va a tener su turno. Tal vez no todos el mismo día. O puede ser que sí, depende del grupo. Ustedes van ahí ideando. La situación es que participen todos, ya sea que un día participe un grupo, el otro día participe el otro, o se van turnando una lectura este grupo, otra lectura el otro, entonces así lo van haciendo, pero es exactamente eso. Cada niño va tomando su protagonismo, ya sea leyendo alguna oración, alguna frase o un párrafo completo, según cómo estén avanzando. Pasemos al siguiente, lectura dramatizada. Vamos a ver. No leí muy bien quién está ahorita con... señor Lesbia Marisol está acá. Señor Lesbia Marisol, ayúdeme por favor. ¿Qué es lectura dramatizada? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahí sí que, ahí la lectura, el tema lo dice, va a dramatizar. Ya ellos tendrían que interactuar o actuar las acciones que la lectura tiene o los personajes, que hace cada personaje, actuar como ellos o hacer mímicas como indique la lectura. Ya ahí podríamos decir que es más o menos como la imitativa, ¿verdad? Que ya van imitando de esa forma los personajes de la lectura. Exactamente, exactamente. Van imitando los personajes de la... es imitativo. Y hay un punto que vamos a aclarar. Gracias, señor Lesbia. Veo que señor María Elena levantó la mano. Adelante, señor María. Sí, fíjese de que aquí en la lectura dramatizada, quería comentarle de que nosotros en nuestra escuelita, en un año, no recuerdo, creo que fue hace 2 años, dramatizamos el cuento de Lucy, la mariquita que perdió sus puntos. Involucramos a un montón de niños. Créanme que todos hicieron sus trajes de mariquitas. Yo fui Lucy, participaron el director, maestros, todos los maestros y lo hicimos en un evento de cuentacuentos y nos salió bien bonito, bien vistoso y los tocones los hicimos de bolitas de papel de China y ahí los andamos recogiendo, mandamos a hacer el tocón del árbol y qué bonito nos quedó, dramatizamos ese cuento. Solamente. Gracias, señor María Elena. Muy bien, eso está excelentísimo. El dramatizar es otro nivel muy importante, pero les voy a contar una diferencia entre lectura dramatizada y dramatización. Dramatización se va a dar en el periodo después de la lectura. Y aquí en lectura en voz alta es diferente. ¿Cómo así me van a decir? Se puede dar de 2 formas este tipo de lectura dramatizada o a lo que se le conoce también como teatro de lectores. Lectura dramatizada es igual a teatro de lectores. ¿Qué es lo que hacen? Que a cada niño se le da un texto.
Entonces, lo que van a hacer es que ese texto lo van a leer en voz alta, pero lo mismo que la lectura imitativa. Lo tienen que hacer con mucha expresión y lo tienen que hacer con mucha mímica, ¿sí? Entonces, ellos, eso es lectura dramatizada. Entonces, cada quien pueden estar en un círculo, pueden variar la forma en la que pueden estar, no necesariamente tienen que estar sentados, puede ser otra distribución diferente. Regularmente, la lectura dramatizada se hace todos en un círculo y cada quien tiene una hojita que en este caso se encarga el docente de realizarla del texto. Esta es diferente, es una técnica diferente y cada quien la va a leer. Entonces, conforme sus turnos y sus personajes. Eso lo ves como teatro de lectores. Esa es la primera modalidad de lectura dramatizada y por eso es lectura en voz alta. Esto no es aconsejable que lo hagan al principio porque ellos están aprendiendo, tiene que haber un vínculo de confianza, ya tendrían que saber cómo hacer entonaciones. Esto tiene que ser casi una de las últimas lecturas que ustedes vayan a aplicar, porque entonces no va a tener miedo, porque ya han practicado mucho con ustedes diferentes tipos de lecturas. Ustedes les van a dar su texto, van a estar todos sentados y van a estar ahí y cada vez cuando les toque, entonces ellos tienen que imitar, tienen que hacer. Puede ser primero un texto corto o puede ser después varias hojas. Entonces, cuando ya termine una, ya sabe que tiene que cambiar porque en la otra tiene que ser otro diálogo, pero leído. No se lo tiene que aprender de memoria, a diferencia de la dramatización. Esa es la primera modalidad. La segunda modalidad, especialmente para los niños pequeñitos como primero primaria, incluso se puede utilizar mucho con prepa, al principio de año, es el docente lee en voz alta, ¿sí? Y entonces lo que van a hacer los niños es que lo van a dramatizar, por así decirlo, solo con su cuerpo y solo con mímicas. En esta situación, igual, no es algo que se vaya a dar como memorizado, sino que tiene que ser algo un poquito más espontáneo. Entonces, ellos vienen, la maestra dice, entonces lo que dijo, vino la mariquita, y viene la que estaba encargada de la mariquita y dio una vueltereta y la niña da una vueltereta, es decir, ya conoce qué es una vueltereta. Entonces se asomaron los gansos y vienen todos los que la maestra les dijo que eran gansos o de repente les hace dibujitos o les hace sombreritos o les pone pulseritas o lo que ustedes quieran para identificar que son los gansos. Los gansos nosotros y van todos los niños como los gansos. Y de repente vino el granjero y viene el granjero. Entonces ya sabe, yo soy el granjero. Y va. O sea, es algo más espontáneo, no es algo tan practicado, sino es que es algo más espontáneo para los niños pequeños. Ahora, si es para los más grandes, eso es lo que llamamos teatro de lectores. Estamos hablando, por ejemplo, de finales de un segundo, principios de un tercero. En un tercero se puede dar durante todo el año, pero como si es tal vez un grupo con una maestra que no tenía antes, primero generar el vínculo de confianza y ya luego exponerlos. Entonces, ahí sería la lectura dramatizada. Ahora, la dramatización como tal, dramatizar un cuento ya es diferente, porque ya tienen que aprenderse diálogos, tienen que hacer vestuarios, tienen que ensayar muchas veces, ya es diferente, pero esa actividad se puede utilizar y es muy adecuada para el momento después de la lectura. Entonces, esa sería como la diferencia. Bueno, y voy a avanzar un poquito más rápido porque ya se nos fue llegando la hora. En resumen, aquí ya lo único que quería destacar era la lectura en voz alta porque se pueden hacer muchas técnicas. Espero que les hayan tomado mucha atención y hayan escrito cómo pueden trabajar cada una de ellas. Pero en resumen, durante este momento, dentro de las competencias, si está inmerso, volver a leer y a releer, especialmente si hay partes confusas, las vamos a ir aclarando en la relectura. Identificar ideas principales, crear imágenes mentales, extraer significados, ¿sí? Eso. Ahora, cuando vamos a concluir, al momento de la conclusión o al concluir o al después, es una construcción global del significado, como lo dice en la presentación, y es elevar la comprensión. Aquí, en este momento, entra lo que es la dramatización. Una actividad puede ser aquí la dramatización. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Ustedes están viendo una película, la terminan de ver, pero si terminan de ver la película no queda su pensamiento ahí. Yo sé que no les pasa a ustedes. ¿Y qué tal si hubiera pasado? ¿Pero por qué se fue con ese personaje? ¿Por qué decidió quedarse ahí? Mejor hubiera agarrado el otro camino. O si queda inconclusa, aún se queda con agonía. ¿Será que sobrevivió o no sobrevivió el personaje? O sea, todo ese análisis que se va haciendo después de ver la película es similar
a lo que pasa después de terminar de leer un cuento. Tenemos que llegar a ese nivel. El niño ya comienza a criticar, a analizar, a dar un juicio. Por ejemplo, yo si hubiera sido Caperucita Roja, yo le hubiera hecho caso a mi mamá, porque mi mamá dice tal y tal cosa y Caperucita Roja lo que hizo. O sea, comienza a criticar al personaje o criticar y eso ya es algo muy elevado. Entonces, al concluir esto, es muy, muy, muy elevado. Entonces, aquí también lo que se pueden hacer, también se pueden trabajar resúmenes o síntesis, se pueden analizar hechos y opiniones, también se puede trabajar causa y efecto, se pueden trabajar lo que son las dramatizaciones, se puede incluir algo como expresión artística, también se pueden hacer otros personajes que inventen un personaje o que se inspiren en un personaje del cuento, o sea, se puede hacer muchas cosas al concluir la lectura, pero aquí es una conclusión global del significado, ¿sí? Y para resumirlo, en resumen, lo que les había leído, una síntesis de lo leído, expresar opiniones, ideas y sentimientos, todo esto está englobado en las últimas 6 competencias. Valorar el contenido, me gustó, no me gustó, y el por qué. O sea, no se puede quedar solo con, sí, niño les gustó, sí, ¿por qué? ¿Por qué no te gustó? Es válido, o sea, es válido que el niño diga, no me gustó, es válido que me diga, no me gustó la actividad, es válido que se diga, sí me gustó. Es válido porque es importante, porque es su gusto, es su percepción y es importante escucharlos. Y confirmar las predicciones también, dependiendo cómo se vaya a trabajar las predicciones, en este momento también se puede dar el confirmar predicciones. Y ahí estamos. Muy bien. Que tengan una feliz tarde. Ya saben que me pueden escribir por qué cosa o llamar. Bueno, ahí estamos y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, compañeros. Bendiciones. Feliz tarde, señor. Igual, feliz. Un gusto verla, señor Nivia. Me alegro mucho de verla.